presidente Otto Pérez se encuentra nuevamente en riesgo de perder su inmunidad. La solicitud de antejuicio que presentó el diputado Amílcar Pop vuelve a adquirir vigencia. Ministerio Público y CICIG reportan 9 capturas de reactivar allanamientos a empresarios vinculados con el caso La Línea. Familias de Retaluleu que perdieron el techo de sus viviendas por las torrenciales lluvias del martes por la noche solicitan ayuda a las autoridades. En noticias del mundo, los gobiernos de Estados Unidos y Cuba anunciaron formalmente su decisión de restablecer relaciones diplomáticas plenas. Esta es la emisión regional de Noticiero Guatevisión con Diana Ruiz y Alejandro Vidal. Hola, ¿qué tal? Tenga usted muy buenas tardes. Gracias por estar en compañía de la emisión regional de Noticiero Guatevisión para estar bien informado. Noticias muy importantes para usted en esta tarde, así que gracias por acompañarnos en este miércoles. Comenzamos. Hola, Diana. Hola, Alejandro. Comenzamos y vamos de lleno a la información. El presidente de la República se encuentra nuevamente en riesgo de perder su inmunidad. La solicitud de antejuicio que presentó el diputado Amílcar Pop vuelve a adquirir vigencia tras la resolución que emitió la Corte de Constitucionalidad en la que revoca un amparo que lo protegía. Hola, muy buenas tardes. Y es que esta mañana la Corte de Constitucionalidad resolvió revocar el amparo provisional que había sido otorgado a la abogada Karen Fischer y por medio del cual se suspendía el proceso de antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina. Con esta revocatoria queda nuevamente la vía libre para que el Congreso de la República continúe con la labor de la Comisión Pesquisidora y así determinar si se le retira o no la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina. Es resaltar que en esta nueva resolución una vez más se encuentra una Corte de Constitucionalidad dividida con 3 magistrados que votaron a favor de la revocatoria y 2 en contra. Por unas elecciones en paz, Lourdes Hércules y Jorge Hernández. Tras la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, el vocero presidencial indicó que analizarán cuáles fueron los argumentos por los cuales los magistrados tomaron esta decisión y con ello determinar las acciones que realizarán. Escuchemos las declaraciones. Respetuoso de la ley, muy atento a que se cumpla con el debido proceso y bueno, estamos a la espera de la notificación oficial para conocer los argumentos con los cuales razonaron sus votos los integrantes de la Corte de Constitucionalidad. A partir de eso pues se hará un análisis con el equipo de asesores jurídicos del Ejecutivo y se determinará cuál es el camino a seguir. Y el diputado Amílcar Pop, quien interpuso el antejuicio al presidente Otto Pérez Molina, espera que el proceso no se estanque y que la Comisión Pesquisidora convoque lo antes posible. Al momento en que la Corte revoca el amparo, el efecto suspensivo que generó el amparo inmediatamente queda sin efecto. Por lo tanto, la comisión queda en las condiciones en que estaba y debe continuar sus sesiones de trabajo y continuar con lo que estaba realizando. En ese sentido, hay que reconocer que la carta o el oficio o el escrito que presentó el diputado Hichos renunciando no surte efectos hasta que el Pleno lo apruebe. Por lo tanto, la carta no tiene ningún efecto suspensivo. La comisión debe seguir trabajando, el diputado Hichos es presidente de la comisión, debe integrarla y debe dejar el cargo hasta que el Congreso en pleno se lo autorice. La comisión deberá seguir con el proceso de antejuicio al presidente Otto Pérez Molina, aunque hasta el momento no tiene fecha para sesionar. Luego que la Corte de Constitucionalidad revocara el amparo a la abogada Karen Fischer, nuevamente la comisión pesquisidora que evalúa el antejuicio al presidente Otto Pérez Molina debe continuar con el trámite que ya había iniciado. En este sentido, los miembros esperan ser convocados para iniciar una sesión y continuar con el trabajo en el cual se incluiría citar a más autoridades o a otras instituciones para aclarar respecto a este tema. Sin embargo, hay algunos vacíos legales, pues el presidente de esta comisión
comisión, el diputado Baudilio Hichos, renunció a la misma debido al antejuicio que se presentó en su contra, pero el Pleno en su totalidad no lo ha conocido, por lo tanto no ha sido aceptada. Todo esto aún se desconoce entonces quién podría ser el que convoque a una sesión de trabajo de la comisión pesquisidora, mientras que algunos miembros, como el diputado Hugo Morán, considera que se deben reunir lo antes posible para continuar y elaborar así el informe circunstanciado que conocerá el Pleno para decidir si se retira o no el antejuicio al presidente Otto Pérez Molina. Por unas elecciones en paz, Dulce Rivera y María José Mancilla. Y a través de un amparo, el partido Movimiento Nueva República busca que el Tribunal Supremo Electoral postergue las elecciones y que el Congreso apruebe reformar la ley electoral y de partidos políticos. La Corte de Constitucionalidad ya ha dado trámite para que avance este amparo y esta semana podría darse una resolución al respecto. MNR considera que se debe priorizar la democracia sobre la legalidad al referirse a los cambios de fechas para las próximas elecciones generales. Hay que recordar algo más. Antes las elecciones eran en noviembre, antes la segunda vuelta era en diciembre. Entonces es algo viable, es algo que si hay voluntad política de parte del Congreso de la República, podrían ellos hacer la reforma ahorita en julio, que hagan nueva convocatoria, podemos tener 2 meses y medio de convocatoria o 3 meses de propaganda y perfectamente en noviembre podemos ir a la primera vuelta. El Ministerio Público y la CICIG reportan 9 capturas tras reactivar allanamientos a empresarios vinculados con el caso La Línea. Una serie de allanamientos fueron realizados este día por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público en conjunto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. El objetivo principal de estos operativos es capturar a empresarios vinculados con la estructura de defraudación aduanera denominada La Línea. Producto de estos allanamientos en diferentes sectores de la ciudad capital, como la 20 calle y Primera Avenida de la Zona 1, la 19 calle y Primera Avenida, la 17 calle y Tercera Avenida de la Zona 1, así como en el departamento de Izabal y en diferentes sectores a nivel nacional. Hasta el momento se reporta la captura de 5 empresarios sindicados de cohecho activo y caso especial de defraudación aduanera que tienen vínculos con la estructura denominada La Línea. Estos empresarios se dedican a la importación de productos y de materiales a nuestro país, por lo cual, según el juzgado de mayor riesgo que autorizó estos allanamientos, se cree que podrían tener vínculos con la estructura de defraudación aduanera denominada La Línea. Por unas elecciones en paz, Cristian Martínez y José Orellana. Y las fuerzas de seguridad trasladaron a la Torre de los Tribunales a las personas de nacionalidad árabe, asiática y guatemalteca por supuestos vínculos con el caso de La Línea. La Fiscalía Especial contra la Impunidad señaló que los empresarios adquirieron los servicios de La Línea para pagar menos impuestos. Supuestamente ingresaban 50 contenedores cada semana procedentes de Taiwán hacia Guatemala, evadiendo el 50% de los impuestos. Las órdenes de captura fueron giradas por el juzgado B de mayor riesgo. No soy involucrado. Por eso indíquenos a qué se dedica, cuál es el motivo de su empresa. Somos víctimas. Por eso su empresa a qué se dedica. Venden losas, cristales. ¿En dónde está ubicada su empresa? En la zona 3. ¿Qué estaba haciendo cuando lo detuvieron? ¿Usted estaba en su empresa cuando lo detuvieron? ¿Qué estaba haciendo? Sí, tomando café. ¿Y qué fue lo que le dijeron cuando los aprobaron? No, nada, solo yo no sé. ¿Desde hace cuánto tiempo tiene la empresa? 2 años y pico. Cuéntenos. ¿Ha tenido alguna relación con algún funcionario del SAT o algo? No. Soy víctima. ¿Por qué dice que es víctima? Vea, yo un tramitador. Yo le entrego trabajo y él me entrega el trabajo y ya está. Y la reacción en las redes sociales fue diversa ante las capturas de los empresarios por defraudación aduanera. Como lo veremos con Diego Silva, a continuación, bienvenido Diego, adelante. Gracias compañeros, gracias. Y es que a esta hora de la tarde los comentarios sobre este caso, que desde el 16 de abril realizaron las primeras capturas, son los siguientes. Juárez Byron escribió: agarran a los pequeños y las empresas de renombre que. Ricardo Juárez comentó: lo real es que estos son comercios de muy bajo calibre, ojalá pronto veamos a los de alto calibre. Alfredo Orellana dice: estos tipos son tan culpables como la gente que dirigía la organización, entonces que se vayan todos los implicados. Y Jacqueline Briones de Castro opinó: porque dicen empresarios, ellos son ladrones o estafadores, empresarios
Recuerden seguirnos también en Facebook y Twitter y visitar nuestra página www.guatevision.com, donde encontrará más información. Esto es lo que tenemos por ahora en las redes sociales, compañero. Gracias, Diego. Te dejamos pendiente entonces de las reacciones de nuestros usuarios en redes sociales. Hay más noticias, Diana. Así es, Alejandro, ya que la Comisión Modernizadora del Sector Justicia, la fiscal Telma Aldana, Felipe Baquiash, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, se presentaron en Nueva York ante las organizaciones de las Naciones Unidas con el fin de presentar un informe de actividades de la CICIG. La fiscal Telma Aldana informó a representantes de países donantes la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país y sobre el beneficio de su continuidad, con el objetivo primordial de garantizar los fondos para la continuidad de la CICIG en Guatemala. Corte y más adelante, el sector de mujeres y feministas realizó un plantón frente a la Corte de Constitucionalidad. Entérese de lo que exigen. Así es, Alejandro, regresamos con esto y mucho más porque al caer la tarde vale la pena estar bien informado.